relación entre estas dos disciplinas o entre estas dos ciencias. Básicamente lo que busca es que exista un bienestar tanto en los seres humanos como en su relación con la naturaleza. Entonces, al igual que la bioética, existen diferentes principios éticos relacionados con la ecología y es lo último que vamos a checar, ¿de acuerdo? Para cerrar la parte de humanidades. Yo sé que es demasiada información en un solo día, pero si van teniendo dudas o preguntas, ya saben que me pueden decir, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en nuestra página 172 y vamos a checar los principios éticos en la ecología, ¿de acuerdo? Estamos en la página 172, ¿todos? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, rápidamente vamos a dar lectura a estos principios para que tengamos noción de qué significa cada uno y de manera general qué es lo que podemos sacar o concluir de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, los principios éticos de la ecología, en número 1, hablamos que toda ética se apoya en una premisa. El individuo es miembro de una comunidad de partes interdependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que el humano no es que simplemente nazca y viva en un espacio, en la nada, sino que estamos dentro de un mundo donde existe una naturaleza, donde existe un ecosistema y existen animales y existen otros seres humanos en los que también debemos de aprender a convivir con ellos, ¿de acuerdo? El 2, una ética de la naturaleza amplía los límites de la comunidad humana para incluir el suelo, el agua, las plantas y los animales. Era muy relacionado también con el anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que no simplemente nacimos y ya, sino que nacimos en un mundo donde hay más seres humanos y hay más elementos vivos en este mundo y tenemos que aprender a convivir con ellos. 3. Una ética ecológica requiere de una meditación crítica acerca de las consecuencias de nuestras acciones y de nuestros estilos de vida. Yo creo que este principio tiene mucho que ver con lo que está sucediendo también actualmente, que estamos también deteriorando parte de la naturaleza donde vivimos, que estamos explotando recursos naturales y que se están extinguiendo, por ejemplo, muchos animales. Entonces, el hecho de que exista la ética ecológica, como aquí lo llama, o los principios éticos de ecología, significa que también nosotros debemos de hacernos conscientes y tenemos que hacer reflexivos y críticos en cómo estamos tratando a esos seres vivos que están viviendo también en el mismo lugar que nosotros, ¿de acuerdo? 4. Los seres humanos necesitan de la naturaleza para realizar todo el potencial de su humanidad. Recordemos que no somos dueños de la tierra, sino meramente somos administradores y que debemos optimizar nuestra función día a día. 5. La ética humana no debe separarse de los hechos biológicos. 6. Toda especie tiene derecho a la supervivencia continua en el ambiente en que vive. Para el desarrollo, para el desarrollo en pleno de un organismo es esencial que éste se encuentre bien en el ambiente donde esté evolucionando. 7. La ciencia y tecnología debe utilizarse para resolver los problemas ambientales dentro del marco que establezca la ética y sin vulnerar nunca los derechos de los individuos a su autonomía y realización física, cultural y espiritual. Y por último, 8. Nuestro bienestar actual no debe tener preferencia sobre el de generaciones futuras. Al contrario, nuestro trabajo es para los que habrán de venir después de nosotros. De manera general, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir sobre esta relación entre la ética y la ecología? Ajá, no se me amontonen. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Sí. ¿Qué es lo que podemos concluir de esta relación entre la ética y la ecología? Ah, pues que se tienen que tomar muy en cuenta los principios todo el tiempo mientras se utilice
cualquier tipo de tecnología ¿Ok? Y para en realidad, no hacer no, daño, dime, ajá, no, dime, para perdón. no hacer daño a la ecología en el tiempo presente Ujú. o para el futuro. Ok. Más que a la ecología, más bien hablamos de la naturaleza, ¿no? Y del medio que nos rodea. Que el medio que nos rodea no solamente son los árboles, sino también las plantas, el agua, los animales, el suelo, todo lo que nos rodea. Ujú. Sí, yo Ok, muestra. Gabriel. A mí me queda aquí como claro de que pues no somos dueños del planeta, como Ujú. lo dijo, nomás somos administradores Exacto. y no ser pues como decías de que pues ya estamos tomando recursos naturales y al que estamos perjudicando no a nosotros, sino a los que vienen. Ujú. Exactamente. Sí. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Entonces, cerramos con este tema y retomamos rápidamente el tema de dominación cultural y globalización. En lo que yo pongo la presentación, quiero que alguno de ustedes me diga si ha escuchado qué es la globalización o tiene alguna idea de qué es la globalización y que me lo pudiera platicar. La globalización es como la conexión que hay entre todas las culturas Ujú, y la facilidad de el transportar información o productos ujú, o personas. ujú. Bien. Ok, fíjense bien, cuando hablamos de globalización, hablamos también de dominación cultural, pero entonces nos vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una dominación cultural, como nos dice aquí en la diapositiva, hablamos de que existe un país que siempre va a existir una desigualdad entre los países, siempre va a haber países que sean más poderosos que otros. Entonces, con ese principio, entonces podemos hablar de que existen países que son más poderosos y que entonces esos países comienzan a imponer, como lo dice aquí, comienzan a imponer sus formas de pensar, de vestimenta, de productos, de ideología, etcétera, etcétera, a través de diferentes medios. En este caso hablamos de medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos de una dominación cultural, hablamos de la existencia de un país que es mucho más fuerte que otro, entonces ese país de alguna manera se introduce a países, digámoslo con este adjetivo, más débiles, entonces empieza, bueno, no, olvidémonos de ese adjetivo de débiles, más bien se introduce elementos de su cultura a otro país. Elementos de la cultura podemos hablar, por ejemplo, de formas de pensar, podemos hablar de formas de cómo se viste la gente, de cosas que usa, de ideas que tiene la gente con respecto a algún tema, con respecto a algo, algún suceso, algún hecho. Entonces, hablamos de cómo ese país se va incorporando poco a poco a otro país. Por ejemplo, nosotros, un claro ejemplo que podemos tener y que nosotros también lo vivimos, es precisamente el hecho de que nosotros como país, como México, tenemos a un lado a un país como lo es Estados Unidos. Es muy común, por ejemplo, conviene aquí en la imagen, es muy común, por ejemplo, que nosotros estemos muy acostumbrados a utilizar, por ejemplo, palabras en inglés, no me digan que no. Por ejemplo, si yo les digo, nos vemos mañana, bye. Bye significa un elemento cultural, precisamente, que no es de nosotros, no forma parte de nuestro idioma, pero que se ha ido incorporando poco a poco. O por ejemplo, el hecho de que en cada esquina veamos, bueno, no en cada esquina, pero que veamos, por ejemplo, un McDonald's o que veamos algunas empresas de origen americano, habla de la existencia de una dominación cultural. O algunas cosas que nosotros pensemos o algunos productos que nosotros empecemos a utilizar y que son de otros países. Ahorita el ejemplo más claro que tenemos es
México, Estados Unidos, que con la cercanía que tenemos también con este país, entonces hablamos de una dominación cultural, ¿de acuerdo? De un país que es mucho más fuerte, que empieza a imponer de alguna manera su propio estilo de vida, sus propias formas de pensar, su propia vestimenta de productos. Y yo creo que otro ejemplo muy claro, si ustedes han observado de dominación cultural, es, por ejemplo, el hecho de que nosotros seamos un país que exporte migrantes y que esos migrantes en algún momento vuelvan al país, y si ustedes observan o han tenido la oportunidad de tener contacto con estas personas que cuentan con estas características, es muy curioso cómo los podemos observar y vemos cómo ellos pues obviamente ya tienen introyectado ciertas costumbres, ciertas tradiciones, estilos de vida americanos que vienen y hay un choque de alguna manera cultural porque ellos pues ya tienen cierto estilo de vida, ¿no? Entonces cuando vienen aquí y los observamos y vemos que ellos ya pues son completamente diferentes a nosotros y de alguna manera ellos también tienen una influencia sobre nosotros los que estamos aquí. Entonces, hablar de dominación cultural implica eso, implica el hecho de que se comience a imponer estos elementos, ¿no? Pensar, vestimenta, productos, ideologías, entre otros. Entonces, cuando hablamos ahora sí de globalización, hablamos que es una forma de decir que en el mundo ya no hay fronteras. ¿Qué hay antes de la globalización? Antes de la globalización hablábamos, por ejemplo, que se defendía mucho y a capa y espada, por ejemplo, el país, ¿no? Las tradiciones, las costumbres, por ejemplo, en México, ¿no? O sea, nuestras costumbres, por ejemplo, no sé, del Día de Muertos, el Día de los Reyes Magos, el Día de la Independencia, o sea, son costumbres muy arraigadas en México y que se cuidaban mucho, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando existe esta dominación cultural y cuando existe también este proceso de globalización que entonces permitimos que esas fronteras que hay entre un país y otro se borren y empezamos a adoptar ciertas costumbres y ciertas tradiciones de otros países? Por eso hablamos que se borran esas fronteras. No hay fronteras porque existe un intercambio, no solamente de las tradiciones, sino también de los productos y de los mercados, ¿no? Que podemos encontrar de productos ya de otros países. Entonces, ¿a qué me refería con esto de las tradiciones? Ya me fue un poco por la tangente, pero por ejemplo, empezamos a encontrar tradiciones que no son propias de nuestro país, como lo es el día de Halloween, por ejemplo. Nosotros no festejamos Halloween, o sea, como mexicanos no lo hacemos, pero comenzamos a adoptar este tipo de comportamientos y este tipo de tradiciones porque precisamente deja de haber fronteras entre un país y otro, ¿de acuerdo? Entonces, lo más visible pues son las tradiciones y las costumbres, pero también hablamos de productos, también hablamos del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, también el mercado se comienza a regir con esta premisa de que no existen fronteras, entonces es más fácilmente que nosotros, por ejemplo, podamos encontrar un McDonald's que ya no es exclusivo de Estados Unidos y que lo podemos encontrar, por ejemplo, en Argentina, lo podemos encontrar, por ejemplo, en Brasil, y aunque sea una empresa americana. Entonces, deja de existir esas fronteras para que podamos tener acceso a otras culturas y a otras tradiciones y a otros productos y a otras ideologías también de otros países que no son propias de nuestro país, sino que son de otras y que incluso podemos empezar a adoptarlas, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que es un tema mucho más extenso del que podríamos hablar incluso horas, las 5 horas, pero con que sepamos qué es lo que significa la globalización y cuáles son las implicaciones de la globalización, que podamos hablar que una implicación o una consecuencia de la globalización también es la dominación cultural. ¿De acuerdo? Que eso lo hacemos consciente o no, normalmente no lo hacemos consciente, pero si ustedes se ponen a pensar, vean, por ejemplo, cuando vayan a Walmart o cuando vayan a este tipo de supermercados, bueno, el hecho de ir a Walmart, por ejemplo, que no es mexicano, que es americano, vean, por ejemplo, cuáles productos son de origen americano, cuáles son de productos de origen europeo, cuáles son mexicanos. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta cómo es que ya no existe ese cuidado de las fronteras y ese cuidado también del propio mercado local, ¿no? Entonces, por eso, ahorita ya sí seguimos hablando de globalización, pero si ustedes observan su contexto, hablamos mucho también de cuidar el mercado nacional y cuidar el mercado local, ¿no? Los productos originarios por ejemplo, de Guadalajara, de Jalisco, y comprar mucho producto que sea originario de ese lugar, en vez de comprar, por ejemplo, productos
productos americanos o productos europeos, sino ayudar a nuestro propio mercado local, ¿no? De nuestros propios productores de la zona. Entonces, ahorita ya se habla más bien como de volver al origen y no solamente de comprar o tener acceso a otros productos de otro origen de otro país, ¿no? Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces, fíjense bien, vamos a terminar con esto. Entonces, son sí, 1:11. ¿Qué les voy a pedir, por favor, que hagan? Tienen 50 minutos, bueno, 48 minutos. Tienen 48 minutos para poder contestar su examen de humanidades. Este examen se encuentra en, déjenme, les comparto la pantalla.